estos son los titulares del día en La Tercera PM. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Andrés Chadwick, ¿cómo pasó de ser el primo al hombre de confianza de Piñera? Un perfil de La Tercera PM al ministro del Interior que ha estado en el ojo del huracán estos días por su desempeño en el caso Catrillanca. Entrevista a Arturo Fontaine y la admisión justa a este nuevo plan que anuncia el gobierno, proyecto de ley que busca cambiar algunas de las cosas que tenía la ley de inclusión. Está quedando ciego. Vino con agua la comisión del gobierno y de Viñateros que busca poner fin al eterno dilema de la industria. También está el año de cambios en Imaginación. La crisis por el Brexit que da un giro inesperado. Reino Unido se abre a la opción de permanecer en la Unión Europea. Revolución Democrática se enreda. Tribunal Supremo se pronuncia por moción sobre primarias con fuerzas fuera del Frente Amplio. Lo vamos a estar hablando en un ratito más. Y ESATI y obispos claves de la Conferencia Episcopal Chilena acuden a Roma para reservada cumbre con el Papa Francisco. Vamos a estar conversando también de este tema acá, en La Tercera PM en Radio Duna. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Y vamos a partir justamente con esta noticia que comentábamos al final. El hecho de que la Conferencia Episcopal Chilena, los 5 obispos que integran el comité permanente, vayan a Roma a reunirse con el Papa Francisco el lunes, a prácticamente un año exacto de su llegada a Chile para lo que prometía ser una visita que viniera a dar cuenta, viniera a tratar de reparar las situaciones que vivía una institución que estaba muy complicada y que finalmente, después de la situación que ocurrió con el obispo Juan Barros, terminó siendo un problema y obligó al Papa a tomar una serie de definiciones durante estos 365 días que pasaron para conversar sobre esta reunión bastante reservada y qué implica, y también cuáles son los análisis y las perspectivas que se abren cuando conmemoramos este hito del año de la visita del Papa. Estamos con Carla Villarruiz, periodista de reportaje de La Tercera, y quien firma también esta noticia de que ESATI, que quizás es lo primero que tendríamos que conversar. Sabemos que va hasta el minuto, siempre estas cosas pueden cambiar, el cardenal Ricardo ESATI como miembro de este comité permanente junto con otros 4 obispos a reunirse el lunes con el Papa Francisco en el Vaticano. ¿De qué se trata esto, Carla Villarruiz? Bienvenida. Hola, Sebastián. Bueno, esta es una reunión que es una audiencia que pidió el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal. Recordemos que ese Comité Permanente son 5 obispos: Santiago Silva, obispo castrense; Fernando Ramos, actual administrador apostólico de Rancagua; Juan Ignacio González, que es obispo San Bernardo; René Rebolledo, arzobispo de La Serena; y nuestro protagonista, Ricardo ESATI, cardenal y arzobispo de Santiago. Esta audiencia va a ser el 14 de enero en Roma y fue solicitada por ellos. ¿Cuándo es solicitada? Justo después de la asamblea plenaria en noviembre de 2018. A ver, solo para precisar ahí entonces, no es que el Papa los esté citando según la versión que entrega la Conferencia Episcopal, sino que son ellos los que le plantean, mire, necesitamos ir a Roma para exponerle algo. Exacto, sí, va a ser una reunión que ellos piden, que se concreta el lunes, como ya dije. Ellos viajarían el sábado y esta reunión, lo que ellos quieren hacer es darles una fotografía, por así decirlo, de lo que pasó en Chile justo después de que todos los obispos chilenos en mayo fueron a reunirse con él, todo lo que pasó en Chile desde mayo hasta ahora. Eso es lo que ellos van a hablar con el Papa Francisco. Ahora, de esta reunión se sabía, por lo menos hace 2 semanas, sonaba que iba a haber un viaje a Roma, de que se suponía que se iba a juntar quizás Ricardo ESATI, quizás otro obispo, pero hasta ayer ni siquiera la Conferencia Episcopal, con la que nosotros hablamos, fue capaz de confirmar esta reunión, que sí la pudimos confirmar en el Vaticano. El Vaticano reconocieron que había entiendo, el Vaticano ayer ya reconocían a última hora que había algo programado con obispos chilenos, todavía no confirmaban la fecha y nada, pero decían sí, esto es una reunión, y que es una reunión extraordinaria, digamos, no es de las habituales que se realizan. Exacto, es rarísimo, porque desde el mismo Vaticano confirmaron esta reunión sin fecha, sí diciendo que era el comité permanente, que iba a existir esta audiencia. Entonces uno se queda con la duda de por qué tanta reserva ante esta reunión si vamos a ir a dar una fotografía de lo que pasa hoy en Chile. También tenemos que hablar de
saber qué es lo que ha pasado hoy en Chile desde que ellos fueron a Roma. Claro, que es de mayo para acá. Exacto. Y que es un panorama que, si uno lo mira, probablemente, claro, más allá de que los obispos quieren plantear una situación, el panorama ha sido bastante complejo, incluso después de esa reunión con el Papa, digo. Claro, o sea, eso, lo que pasa ahí, primero todos renunciaron en Roma, hasta ahora se le aceptaba la renuncia a 7 obispos, y luego de eso, bueno, vinieron varias cosas. Por ejemplo, se abrió la investigación en Fiscalía por el fiscal Emiliano Arias sobre el tema de los abusos al interior de la Iglesia. Ahí estuvo citado a declarar Monseñor Esati, Monseñor Santiago Silva. Después de eso estuvimos en septiembre, cuando finalmente Esati no preside el Te Deum, el deán de la catedral es el que lo hace, y de ahí sigue una correlación de hechos que llegamos hasta hoy y no sabemos personalmente de qué se va a hablar el lunes. Sabemos que hay un diagnóstico, pero más allá de eso no hay mucho. También se decía que antes de esta audiencia ellos iban a ir a otro viaje, que era en Portugal, que era ir a hablar a un comité que habla de religión, de economía. En esto vale ser súper preciso, Carla Pía Ruiz. A ver, las cosas en la Iglesia, y en particular cuando se trata del Vaticano, pueden tener cambios hasta último minuto. Por lo tanto, hoy día la comunicación de la Conferencia Episcopal dice que va el comité permanente. Exacto. Eso implica que irían 5 obispos, si es que uno se ciñe exactamente dentro de eso, y dentro de ellos Ricardo Esati. Exacto. Se sabe que Ricardo Esati, tú lo dices en el artículo, tenía ya un viaje programado a Europa por las fechas, por lo tanto coincide. Pero también lo que comentaban es que hay que estar atentos si finalmente Esati llega a ese lugar, incluso también con Santiago Silva, porque ambos están en una situación compleja. Declararon como imputados en la investigación que lleva el fiscal Emiliano Arias. Incluso Esati se acogió a su derecho de no declarar, y es una circunstancia que al parecer también desde la Iglesia chilena se está siguiendo con bastante atención finalmente quiénes son los que llegan a esa cita, partiendo de la base de que debieran estar los 5. Deberían estar los 5, pero como sabemos esa lista siempre puede sufrir cambios. Recordemos que en la cita de mayo, cuando se citó a los obispos de la conferencia, luego también se citó a los obispos eméritos. Claro. Esto porque Francisco Javier Errázuriz, ex arzobispo Santiago, cardenal, había dicho que no iba a ir. Finalmente, a último minuto subimos que sí fue a Roma. Claro, y que no sí iba a ir porque no estaba citado, digamos. Exacto. Pero claro, esto puede sufrir muchos cambios. Recordemos que la última vez que se vieron, en mayo, esa fue una reunión de trabajo con los obispos, una reunión que no se había visto así. De hecho, estaba el detalle de la sotana. Ellos estaban sin sotana, que es la vestimenta por la cual se distinguen los obispos, y ahí denotaba que ellos estaban trabajando. Ahí es cuando Francisco les entrega este documento de 10 páginas donde habla de la crisis y los abusos sexuales dentro de la Iglesia y un trato súper frío del Papa. Pero tenemos que recordar que esta crisis parte antes. Esta crisis parte con lo que tú mencionabas al principio, que era este aniversario a un año de la visita del Papa, que se va a cumplir justo un día después de la audiencia que van a tener estos obispos en Roma el lunes. Bueno, como ya sabemos, la visita del Papa era una visita que se esperaba hace mucho tiempo, que fue 15 al 18 de enero del 2018. Claro. Primer Papa en visitar Chile en 30 años, no era menor, Exacto, digamos. y es un Papa del cual se tenían muchas expectativas por quien es Francisco, un Papa latinoamericano, jesuita, cercano. Bueno, no cumplió las expectativas porque hubo muy poca gente y por otra cosa, porque alguien se robó el protagonismo de esa visita, que fue Juan Barros, y ahí es cuando se desata la crisis. Revisando la prensa de la época, justo un día antes de que llegara el Papa a Chile, Ricardo Esati concedió una entrevista acá, La Tercera, en la que hablaba de la crisis, y es bastante interesante porque él dice que el Papa efectivamente se va a encontrar con una crisis, pero una crisis que va a ser una bendición, y ha sido bastante vertiginoso desde el 15 de enero hasta el día de hoy lo que ha pasado con la Iglesia, porque tenemos varios temas pendientes. Claro, a ver, Carla Pía, te quería consultar sobre uno de los puntos que he leído algunos comentarios en Twitter después de que salió la información que tú publicaste en relación a esta reunión, y por ejemplo Juan Carlos Cruz, que es una persona que ha estado, sobre todo en el último tiempo, con bastante contacto con el Vaticano, mencionaba que decía, bueno, en el fondo él era muy crítico de que fueran al Vaticano este grupo de obispos, y mencionaba que decía, bueno,
vamos a ver si el Papa se enteró de lo que comentaron los obispos en la sesión plenaria, digamos, la asamblea plenaria que tuvieron, como sugiriendo que también podría haber una molestia de parte del episcopado chileno por el trato que ellos han recibido en este tiempo. ¿Puede haber algo de eso? ¿Es algo que se comenta, entendiendo siempre que estas citas son de muchísima reserva y que probablemente nunca nos vamos a enterar 100% qué fue lo que se conversó? Exacto, o sea, si hay un... entre lo que se comenta de lo que pasó al interior de la asamblea plenaria, sí hay comentarios de que, claro, ellos también tienen un diagnóstico que es distinto al que tiene el Papa Francisco de lo que pasa en Chile. Y, bueno, si nos abocamos a eso, efectivamente ese también podría ser uno de los temas porque es parte de la actualidad desde mayo hasta ahora. Y también podrían tratar otros temas pendientes, por ejemplo, el informe Chicluna, que es algo que, bueno, todo Chile está pendiente de qué va a pasar con eso, que está en absoluto secreto y hermetismo. Ahí también tenemos el tema de si va a haber finalmente una cooperación entre el Vaticano y la justicia chilena en ese tema. Claro que, a ver, esto ya se maneja más bien, esto ya no es un tema pastoral, es un tema a nivel de Estado, si uno lo ve así. Y en tu artículo tú colocas que en este caso la Fiscalía Nacional, tan pronto como diciembre pasado, digamos, hace nada, hace menos de un mes, le reiteró al Vaticano el pedido para contar con ese informe, porque considera que es necesario para las investigaciones que está llevando a cabo, y al parecer todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a responder el Vaticano, lo cual también genera incertidumbre en todos los actores, y por eso tú dices que probablemente puede ser un tema que también esté sobre la mesa, digamos. Sí, porque hay que recordar que Fiscalía Nacional ya hace un tiempo hizo este recuento de las 148 investigaciones que llevan en curso por abusos sexuales al interior de la Iglesia, que hay 225 víctimas, y claro, la duda es qué pasa con el informe, si efectivamente va a llegar. Fiscalía Nacional volvió a pedirlo, recordemos que el fiscal Jorge Abbott se reunió con Charles Chicluna cuando estuvo acá. ¿Qué va a pasar con ese acuerdo de colaboración y si finalmente se va a poder acceder a ese informe o aparte de ese informe, que es algo que se espera para poder avanzar en el tema de la justicia hacia las víctimas? Es un tema que está sobre la mesa y que seguramente la próxima semana nos vamos a ir entrando de más detalles en la medida de que se produzca esta reunión en el Vaticano o no. La Iglesia es un lugar donde cambian las cosas hasta el último minuto, pero hasta el momento es lunes, según confirma la propia Conferencia Episcopal chilena, y con los obispos, dice, de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, lo cual implicaría que entre ellos estaría Ricardo Sati, cardenal y arzobispo de Santiago, aún cardenal y arzobispo de Santiago, aunque tiene presentada la renuncia. En su caso es distinto porque es por edad, esa renuncia está siempre presentada. Exacto. Todavía no se la han aceptado, vamos a ver qué es lo que ocurre después de la cita. Carla Pía Ruiz, periodista de Reportaje de La Tercera, 1 millón de gracias por estar hoy día conversando con nosotros en La Tercera PM. 2 de la tarde con 14 minutos. Seguimos analizando los temas que cambian el rumbo de la jornada. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Habitualmente también nosotros les invitamos a leer algunos de los artículos que hay en la edición de La Tercera PM, que en este minuto está arriba en latercera.com. Hoy la idea es convocarlos a que miren una entrevista, en particular la que hace Ivonne Toro a Arturo Fonten Talavera, ex director del CEP, que actualmente está en la Cátedra de Humanidades de la UDP y es profesor de Filosofía de la Universidad de Chile. Arturo Fonten, en el último tiempo, había tomado una acción bastante fuerte en relación con criticar varios de los aspectos de las reformas educacionales de Michelle Bachelet, sobre todo aquellos que estaban centrados en la educación escolar, a partir del anuncio que hace el gobierno de que va a impulsar cambios a la ley de inclusión, esto que fue denominado por el presidente Sebastián Piñera y la ministra Marcela Cubillos como la ley de admisión justa. Arturo Fonten sale a valorar esta situación. Él valora positivamente, es raro que Arturo Fonten hable, digamos, y conceda entrevistas. Esto tiene bastante valor para saber qué es lo que está pensando. Él dice, es un gran paso adelante, en su opinión. Dice, la selección es un modo de adecuar la enseñanza a los talentos y el nivel de conocimiento de distintos alumnos y debe beneficiar tanto a los buenos como a los no tan buenos. Dice que, evidentemente, para él hay dos. Dice en un libro que él firma con Sergio Ursúa, publicado en 2018, Educación con Patines, y acá cito, dice, hay 2 capítulos enteros dedicados a las ventajas y críticas de la selección, pero nos inclinamos por la selección. Dice, la inmensa mayoría de los países lo hace, y
también defiende el rol que habían jugado y han jugado a lo largo del tiempo los denominados liceos emblemáticos, como por ejemplo el Instituto Nacional. Dice, lo que interesa de liceos como este es que han logrado romper esa correlación que es muy alta entre ellos que vienen de estratos socioeconómicos diversos, hablando de los estudiantes que pertenecían a estos establecimientos. No hay diferencia a la hora de rendir las pruebas de ingreso a la universidad, aun cuando hay alumnos que vienen de la extrema pobreza. Y lo que dice es que el tema de la discusión, de todas maneras, es un tema discutido en el mundo. Dice que en este caso no ve un componente ideológico, como sí lo criticó cuando Michelle Bachelet hizo la reforma. Dice, no hay un tema, la selección, sobre el cual existe una sola opinión, pero en los datos en los países más exitosos hay selección. Una visión sobre este polémico proyecto de admisión justa que se tramitará con suma urgencia desde la próxima semana en la Cámara Baja, según anunció ayer el presidente Sebastián Piñera. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Estamos en la tercera PM en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Y si estamos hablando de temas y titulares del PM, está clarísimo como lo dice acá Catalina. RD se enreda. ¿Cómo estás, Catalina Dinat, periodista de política de La Tercera? Bien, ¿y tú, Seba? Bien, a ver, ¿qué le pasa a RD ahora? Tuvo una votación hace poco para aprobar lo que habían salido finalmente de sus definiciones estratégicas. Todo funcionó bien, no hubo reclamos en términos de votación electrónica, todas estas cosas que pasan. Exacto. Y sin embargo parecen entramparse finalmente en uno de los puntos que fueron aprobados y que tiene que ver con la política de alianza o políticas de pacto. ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación en Revolución Democrática, Cata? Sí, mira, en primer lugar yo creo que es importante decir que esto es un proceso que viene desde agosto, donde en distintas instancias han participado toda la militancia en todo el país, y terminaba esto con un referéndum, con un voto político que se votaba a través de internet, con un montón de alternativas, eran más de 55 mociones, y habían unas que estaban, o sea, que generaban al final mucha expectativa en la militancia, que eran el tema de las alianzas, en particular las primarias. Se votaba si querían primarias o no, la militancia dijo con una amplia mayoría que sí, y después era, ¿con quién queremos hacer primaria? El punto es que las opciones no eran excluyentes entre sí y uno podía marcar más de una opción si quería. Entonces, al final la votación fue 595 votos más o menos para primarias legales solo con el Frente Amplio y 394 para primarias con el Frente Amplio y con otras fuerzas de oposición. Ya, perfecto. Eso, a ver, si fuera votación directa, uno diría, bueno, aquí ganó una opción. Claro. Pero lo que tú explicas es que no es el sistema de no es excluyente. Entonces el conflicto se generó cuando el presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Checopar, salió diciendo, o sea, celebrando finalmente esta votación y dijo, hemos definido que las primarias legales serán solo con fuerzas del Frente Amplio. Esa fue la frase que usó el presidente de RD y que generó finalmente mucha molestia en la militancia, en un sector de la militancia, mejor dicho. Claro. Porque muchos habían votado como una prioridad esa, pero en segundo lugar lo otro. Claro, es que el sistema es bastante enredado, Sí. Catalina, porque, a ver, lo que tú pones en la nota que firmas con Andrés Muñoz también, es que si uno empieza a sumar las otras alternativas, no hay una mayoría absoluta tampoco para la opción que solo incluye primarias con el Frente Amplio. Claro. Por lo tanto, queda en un limbo. Estos son partidos jóvenes que probablemente estos conflictos más técnicos no los han vivido tanto antes. Por lo tanto, la situación queda en un limbo, digamos. Sí, es que se da para distintas interpretaciones y por lo mismo, a raíz de la frase que dijo el presidente del partido, militantes le preguntaron al Tribunal Supremo del partido cómo se tenía que leer este voto. Y finalmente el Tribunal Supremo, entre esos militantes que preguntaron estuvo incluso el diputado Pablo Vidal. Ajá. Y entre lo que responde finalmente el Tribunal Supremo es como así, peras y manzanas, un voto excluyente significa esto. Claro. En esa onda, A ver, finalmente. Me permite leerlo, está Sí, acá en la nota. dale. Encuentro que es, a ver, yo no sé, digamos, abuelo de pájaro, no sé si aclara mucho o enreda un poco más. Dice, respecto a las mociones de apruebo o rechazo y de alternativas excluyentes, la opción ganadora es la que obtuvo más votos. Ok. En tanto, las mociones que no constituían ni apruebo o rechazo, ni las que contenían alternativas excluyentes entre sí, constituyen priorizaciones entre las alternativas presentadas. Es decir, se ordenan las prioridades en función de la Exacto. cantidad de preferencias que cada alternativa obtuvo, no quedando excluidas las alternativas que no obtuvieron las primeras mayorías, sino solo en un orden de prioridad inferior, lo cual quiere decir al final que, a ver, usted lo escuchó más simplificado con Catalina Dinat,
esto se está cuadrando con la tesis de que no implica necesariamente que por haber ganado una postura se desechen las otras. Exactamente, finalmente lo que quiere decir el Tribunal Supremo, si lo llevamos a la moción que está en cuestión, que es la moción D7, es que no se le ha cerrado la puerta a primarias con la ex nueva mayoría o con partidos de la centroizquierda. Eso no es así. Se prioriza el Frente Amplio, pero como segunda opción va a estar los otros partidos, lo que no hace que se descarte esa posibilidad. Ahora, de trasfondo de esto, Catalina Ninat, hay una elección de directiva que se viene donde estos temas son justamente los que están sobre la mesa por parte de ambas candidaturas. ¿Cómo hay que leer esta discusión en el marco de esa contienda entre Catalina Pérez, diputada de RD, y Javiera Parada? Y entiendo que hay una tercera también, tercera competidora, pero ellas son las dos que aparecen hasta este minuto con mayor ventaja. ¿Cómo uno tiene que interpretar esta disputa? Sí, finalmente esto viene a reflejar mucho las listas, porque la lista de Javiera Parada se la ha asociado mucho más con ser dialogante y ser como generar acuerdos con la ex nueva mayoría, a diferencia de la lista de Catalina Pérez, que se dice que es la continuidad de Rodrigo Checopar y que estaría más lejana de esa opción y estaría más enfocada en fortalecer el Frente Amplio. Entre ambas, todo el tiempo dicen que quieren fortalecer el Frente Amplio, pero que son dialogantes, tratan de hacer como que abarcan todo, pero finalmente eso es lo que las caracteriza. Entonces, esto viene a reflejar mucho también esa disputa interna que existe dentro del partido. Claro. Porque, por ejemplo, la lista de Javiera Parada, los que están detrás de su candidatura, tampoco decidieron en el voto político reflejar que ellos querían estar solo con la ex nueva mayoría. Claro. Votaron en primera opción el Frente Amplio. O sea, a ver, en el fondo hay una situación que donde tú pones priorizar, al final se te genera un escenario bastante complejo porque claro, se generan estas circunstancias. O sea, al final por lo que yo entiendo y como está esta interpretación, al final va a ser, como ocurre en los partidos, la directiva, el comité político, las instancias partidarias, los que van a tener opciones, y entre ellas, claro, la principal es el Frente Amplio, pero como está la interpretación, también podrían pactar con una mayoría. Exacto. Entonces, finalmente es un poco... tiene más de una interpretación, y dependiendo, claro, como tú dices, de quién está a la cabeza del partido, va a ser finalmente cómo se van a llevar estas estrategias a cabo. Pero este tema, lo que generó quizás más molestia en todo fue la interpretación que hizo Rodrigo Checopar. Es que eso te iba a decir, ese porque, es el tema, en este caso. Tú como lo comentas y como está muy bien tocado con Andrés Muñoz, el tema está lejos de estar zanjado. Tú dices que va a haber una reunión el lunes para analizar la interpretación que se hizo del voto, pero Rodrigo Checopar, presidente vigente de Revolución Democrática, él sale a fijar una postura que por más que sea su postura personal, de todas maneras está representando al partido. Entiende que si él lo dice, debiera hacer lo correcto. Pareciera que no es así, y eso también le suma críticas a una conducción que, por lo general, en el último tiempo sobre todo, ha sido mirada con bastante recelo desde diferentes sectores de radio. Incluso, sí. De hecho, lo que hizo un poco la interpretación que le hizo Rodrigo Checopar fue confundir. Confundir no solo a la militancia, confundir también para afuera. Incluso los medios confundidos porque no se entendía muy bien la interpretación del voto. Claro, porque si lo dice el presidente del partido, claro, no dice, bueno. Claro. Entonces, al final, eso fue lo que generó la polémica y, tal como tú mencionabas antes, se citó una sesión especial del Consejo Político de RD, que es el espacio donde se toman las determinaciones más importantes, para resolver esta diferencia entre la interpretación de Checopar y la interpretación del Tribunal Supremo del partido. Perfecto. Y todo esto, de nuevo lo comentábamos, se da en el marco de esta elección que viene en un par de semanas más, donde para muchos también se juega efectivamente dónde se va a posicionar Revolución Democrática en el próximo tiempo, y que parece estar bastante animada. Hay declaraciones por ambos lados. En general incluso se han acusado mutuamente de que están creando un clima muy tenso. Javiera Parada habló de crisis en el partido, le salió a contestar Giorgio Jackson, que es algo raro. Giorgio Jackson no se mete mucho en estas cosas. Sí. Pareciera que la situación en RD da para seguirla mirando bastante, dado todo este contexto, ¿no? Claro. De hecho, mañana ya empiezan las actividades como de las listas, se empieza a trabajar un poco más como en las propuestas que van a generar cada una, y el único, por ejemplo, de los diputados, los únicos que no han dicho por qué en lista van son Mike Torsini y Giorgio Jackson. Pero en general está bien movido porque es primera vez que Revolución Democrática tiene una elección tan competitiva también. Y que enfrenta las dos listas, o sea, dos tesis dentro del partido que tienen harta diferencia.
Una elección que promete estar, vamos a estar pendientes. Además estamos en verano, entonces estas cosas son habitualmente las que uno sigue con lupa, la de Revolución Democrática, y que tiene en este episodio ya una primera atisbo de que no va a ser tan fácil quizás como uno podría pensarlo. Catalina Ninat, periodista de política de La Tercera, 1.000.000 de gracias por estar hoy día conversando acá con nosotros en La Tercera PM. Son las 2 de la tarde con 26 minutos y... Si usted se quiere ir y quiere durante la tarde seguir leyendo contenidos de La Tercera PM, yo le tengo una recomendación, porque hay un tema que es bastante particular y que habla también de las normas que tenemos nosotros. Tú sabes, Catalina, que hay una legislación, hay normas que tienen que ver con cuánta cantidad de agua tú tienes que echar al vino. ¿De verdad? Claro, porque en el fondo el vino no solamente es agua. Yo me enteré esto hoy día, no estoy tratando de pasar por sabiondo, digamos. Resulta que hay una comisión que está encargada entre el gobierno y los viñateros de poner fin al dilema que hay en la industria, que es cuánta agua tú le puedes echar al vino. Por supuesto, hay una proporción. Se supone que el agua, tú no puedes poner más del 5% del volumen del vino en el agua. O sea, no puede ser, por decirlo así, cada botella de vino no puede tener más de un 5% de agua, pero resulta que hay diferentes intereses. Hay gente que dice que el máximo podría ser un 7% a partir de los tratamientos posteriores. Actores como los productores dicen que el 7% es muy alto. Por otra parte, también se supone que hay normas del exterior. Hay todo un tema que durante los últimos 2 años ha estado en discusión y que en este minuto está siendo analizado por el Ministerio de Agricultura, por el Servicio Agrícola y Ganadero, que también nos lleva a ver comparaciones en el mundo. Por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda está el mismo estándar de Chile, un 7% para poder utilizar el vino. En Argentina, por ejemplo, está prohibido, pero los argentinos aceptan hasta un 5%. Es un tema bastante interesante, como les digo, porque cuenta un poquito estas regulaciones sobre algo que está habitualmente en la mesa de los chilenos y es tan característico como el vino. En La Tercera PM lo puede revisar en latercera.com. Si quiere revisar los contenidos de este programa y de toda la programación de Radio Duna, en duna.cl puede revisar los podcasts, donde además hay contenido específico creado para los auditores. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Nos comenzamos a ir y nos despedimos por esta semana. Volvemos el lunes acá en La Tercera PM. Estamos de 2 a 2:30 todos los días analizando los temas que cambian el curso de la jornada. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde.